Pues que los métodos son las acciones que puedes hacer con ese objeto. Ujú, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, no sé si hoy vayan a venir más o no, pero bueno, vamos a empezar. Ya que están grabando, pues que esté disponible para los demás. Bueno, entonces quedamos, como sus compañeros lo dijeron, todo es correcto. Pues les voy a platicar. En C, bueno, aquí lo que nos dice en C y otros lenguajes de programación por procedimientos. Generalmente la programación tiende a ser orientada a acciones, como lo es el lenguaje en C. La unidad de programación en lenguaje en C es la función, ya como ya lo estuvimos viendo desde el principio y hasta algunos ejercicios, todo está en base a la unidad de programación que es la función, una función que ejecuta o hace algo. Bien, pues C++, aparte de eso, pues soporta lo que es la programación orientada a objetos. La unidad de programación en este caso, de lo que es orientación a objetos, es la clase. Ya, o sea, también nosotros vamos a tener funciones que ejecutan o hacen algo, pero la unidad base es la clase. Ya vamos a ver ahorita qué es una clase. Y bueno, a partir de una clase, pues se generan lo que son las instancias de los objetos, es decir, creamos objetos. No hay que perder de vista que una instancia es crear un objeto como tal. Instanciar es crear un objeto. Bueno, pues ahora sí les presento lo que es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es una filosofía o un paradigma. Realmente no es un lenguaje de programación como tal, porque si ustedes dicen, por ejemplo, ay, es que yo sé programar en C++ y sé programar en Java, pero realmente saber programar en C++ o saber programar en Java o saber programar en C, pues es que ustedes saben o le dan un uso a un lenguaje para programar, pero pues eso no significa que ustedes estén programando con orientación a objetos. Cuando ustedes dicen que están programando orientado a objetos, significa que están usando clases, están usando y creando objetos a partir de esas clases. Entonces, ustedes pueden programar en orientación a objetos en un lenguaje que puede ser C++, en un lenguaje que puede ser Java, en un lenguaje que puede ser C Sharp. Todos ellos son lenguajes que soportan la programación de orientado, de ahorita, la programación orientada a objetos, porque pueden crear clases. Y en este caso C no la soporta porque la unidad más grande que digamos podemos crear o una estructura es una estructura de datos. No soporta lo que es la creación de clases. Entonces, no hay que olvidar que la programación orientada a objetos ya es una filosofía, un paradigma, una nueva forma de pensar. ¿Por qué se le llama un paradigma? Porque ya es una nueva forma de ver y de resolver problemas que se nos pueden presentar. Nosotros sabemos que la programación se trata de resolver problemas que a lo mejor son muy repetitivos, podría decirlo así, o métodos iterativos en donde nosotros nos tardaríamos muchísimo tiempo en resolverlos, o bien sería muy tedioso, o bien incluso a lo mejor hasta ni siquiera hay soluciones que nosotros podríamos darle de manera analítica, por así decirlo. Y entonces la computadora nos va a ayudar a resolver esos problemas. Y este paradigma se enfoca en que nosotros vamos a poder resolver problemas que se nos presenten a partir de cómo nosotros vemos al mundo. Nosotros estamos rodeados de objetos. Estos objetos se relacionan entre ellos. Por ejemplo, una televisión a la que tú le conectas un sistema modular para escuchar música. Todo es un objeto, una televisión, es un objeto tu sistema de audio y ellos dos se interrelacionan o se comunican, a lo mejor a través de pulsos eléctricos, en donde uno le envía señales al otro. Entonces, es exactamente lo mismo. Nosotros mismos somos personas, somos objetos en este mundo que nos comunicamos con otras personas, digamos, de nuestra misma clase
porque tenemos atributos y características similares, pero cada uno somos diferentes en ciertas cosas. Entonces, este nuevo paradigma o filosofía lo que nos ayuda es a resolver problemas viéndolo desde un enfoque y una, digamos, mentalidad diferente, ya no solamente resolverlo con funciones, sino a utilizar objetos y su relación entre ellos para poder resolver estos problemas. ¿Sí queda clara esa parte? Sí, profe. Díganme. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver varios conceptos que sí necesito que se los aprendan y les queden bien claros lo que son cada uno de ellos, porque lo vamos a estar viendo ya todo lo que resta del semestre de aquí hasta que termine. Ya va a ser lo que ustedes van a estar viendo. Bueno, vamos a estar viendo todos los días, cada clase y en sus ejercicios de tarea. Veamos, un objeto. El objeto es el ente base de la programación orientada a objetos. Es también conocido como una instancia de una clase. Entonces, ahorita vamos a ver más detalle qué es una clase. El objeto contiene información necesaria para abstraerlo. ¿Alguien me puede decir qué es abstraer? ¿Alguien sabe lo que es abstraer? Sería como sacar de ahí. Ajá, muy bien. Sacar, obtener algo de algún objeto. En este caso, nosotros vamos a abstraer sus atributos, que son las características de ese algo, o en este caso de ese objeto, y vamos a abstraer o a obtener las acciones de cada uno de ellos. Entonces quedamos que el objeto contiene la información necesaria para abstraerlo, es decir, contiene atributos que describen su estado y métodos que son las acciones u operaciones que puede realizar ese objeto, como ya bien me dijeron ahorita al inicio de la clase y tomamos unos ejemplos en la clase pasada. Estos métodos, bueno, se pueden realizar cambios sobre los atributos y muestran el comportamiento del objeto. El comportamiento, pues, no es más que sus métodos. Los atributos, como ya lo vimos anteriormente, son denominados datos miembro o variables de instancia. Contienen la información de la clase. Comúnmente se pueden denominar como las características de un objeto. Entonces, bien, ya en un objeto nosotros vamos a poderle obtener sus atributos, en donde esos atributos pueden ser, por ejemplo, de una persona. A ver, díganme qué atributos tiene una persona. Nombre, edad. Muy bien, nombre, edad, ¿qué más? Altura. Altura, muy bien. La nacionalidad. Nacionalidad, muy bien, ajá. ¿Qué más se les ocurre que puede tener una persona? Nombre. Ah, bueno, ya estaba, ¿no? Sí. ¿Algo más que se les ocurra? Una fecha de nacimiento, ¿qué más? A lo mejor color de cabello, el color pues, de los ojos, todo lo que son características físicas, características a lo mejor psicológicas también podrían ser como su actitud, no sé si es muy enojón, muy contento, muy feliz, o siempre se está riendo, o sea, todas esas son características que le dan, en este caso, por ejemplo, una persona. Y ahora, cada una de esas características o atributos, que nosotros les vamos a llamar así, tienen un tipo de dato que va a ser. Por ejemplo, el nombre, ¿qué tipo de dato podría ser? Una cadena. Una cadena, como lo vimos, puede ser un string o una cadena de caracteres como un arreglo de char. Muy bien. La edad, Un entero. un entero. Muy bien. La fecha de nacimiento, ¿qué creen que podría ser? Char. No, también double. Pues podría ser o ¿cómo se llama? Un int o una cadena de caracteres. Si lo Ok, ponemos con letras.
Muy bien, podríamos representarlo como una cadena de caracteres o incluso podría ser un tipo de dato compuesto por otros 3 datos que sea día, mes y año de nacimiento. Entonces, ese tipo de dato podría ser un tipo de dato compuesto por otros 3 datos. Pero pues ahí sí dependerá de cómo sería la aplicación de su programa. Muy bien, excelente. Veamos, métodos. Los métodos, también conocidos como funciones miembro o métodos de instancia. Estos métodos nos describen el comportamiento de la clase mediante la manipulación de los atributos. Es decir, los métodos están fuertemente relacionados con los atributos y también se denominan las acciones que realiza un objeto. A ver, una persona, ¿qué acciones puede realizar? Correr. Comer, Correr, comer, muy bien. ¿Qué dormir, más? Dormir, caminar, caminar, exactamente. Están muy relacionados o fuertemente relacionados con verbos. ¿Qué más creen que se les ocurre que pueda hacer? Si yo les digo que estos métodos también se relacionan con los atributos que me acaban de decir, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, con el nombre, digámoslo así. A lo mejor hay un método que a mi persona le define un nombre, ¿no? Puede decir, esta persona o este objeto persona se va a llamar así. Entonces mi método va a ser una función miembro que realiza una especie de operación de darle un nombre. O por ejemplo, a ver, díganme, ¿qué se les ocurre como para la edad? O alguien que, por ejemplo, se cambia el nombre, que no sé, no le gusta su nombre y se lo quiere cambiar. Pues también puede ser un método, ¿no creen? Algo que le cambie el atributo, digámoslo así. Que no es tan común en la vida real, pero sí existe. ¿Sí queda claro? Sí, pero sí. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo. Como dijimos ahorita, abstracción se define como separar las propiedades o características esenciales de un objeto a través de una operación mental. Es decir, ya cuando me dicen una operación mental, significa que yo voy a usar la cabeza. Tengo que ponerme a pensar. A ver, tengo un objeto. ¿Qué características o propiedades más importantes lo representan? Se trata de abstraer la información esencial. No me voy a poner a abstraerle toda la información que le pueda encontrar, porque mucha de esa información puede que sea o tienda a ser específica para un objeto en particular, pero ya no estamos hablando de algo un poco más general. Entonces, el proceso de abstracción es una operación mental en la que tú te vas a poner a pensar qué es lo que yo le puedo obtener de características a mi objeto. ¿Sí queda claro? ¿Solo va a ser entonces lo más importante? Sí, exacto. Lo más importante o esencial que tú requieras para resolver un problema. Por ejemplo, si yo te dijera, hay que resolver no sé, tengo que hacer una especie de base de datos en donde yo guarde los datos más importantes supongamos, los trabajadores de una tiendita o de una farmacia de Guadalajara, supongamos. A lo mejor, ¿qué datos de esas personas podrías tú necesitar como empleados de tu empresa? ¿Qué crees que se te ocurre que podrías necesitar? Pues su nombre, Muy bien, el nombre, ¿qué más? edad, mm, La edad, ajá, el teléfono. el teléfono, la dirección, muy bien. ¿Ustedes creen que a lo mejor podría ser esencial que si esa persona va a trabajar me interese qué color es su cabello? No. Ok, muy bien. A lo mejor me interesa mucho saber si es enojón o si se comporta bien o mal. O sea, ¿puede ser relevante o no?
Pues si es para la farmacia, a lo mejor y sí. Y es como para un tipo de trabajo en donde tienes que interactuar con personas, a lo mejor sí te podría servir. Entonces, pero a la vez puede que no, o sea, a lo mejor no lo necesitas realmente porque tú solamente necesitas guardar la información de esa persona, digámoslo, para conocer lo básico y lo que tú necesitas como empleador de esa persona. Entonces puede que no lo necesites, no lo sé. Pero sí queda claro que solamente abstraemos la información esencial y lo que se va a requerir para el problema. Sí, bueno, tomaré su silencio como un sí. Bueno, y finalmente vamos a ver lo que es, ay caray, no te lo sé, aquí está, la clase. Como les dije anteriormente, la clase es la unidad fundamental en la programación orientada a objetos. La clase es el resultado de una abstracción de un objeto, es decir, esta va a ser mi plantilla, le podemos llamar así. Se considera patrón o plantilla vacía para construir objetos. Es decir, podemos crear a lo mejor una plantilla de personas, en donde yo de esa persona necesito su nombre, necesito su edad, necesito su teléfono, necesito su dirección. Entonces, a partir de ese proceso mental que acabamos de hacer ahorita, yo ya obtuve una abstracción de una clase y yo ya sé qué es lo que necesito. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ok, yo puedo construir mi clase. Mi clase va a ser mi plantilla donde yo voy a definir que necesito esos atributos y voy a definir los métodos o el comportamiento de esa plantilla o esa clase. Ujú. Y después, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue el proceso de instanciar un objeto, que es crear como tal un objeto a partir de esta clase que yo ya definí. A ver, entonces, ¿sí queda claro que es una clase? Como viene aquí, es una declaración donde contiene los atributos y los métodos de cada objeto. Es decir, mi plantilla para crear personas, pero a partir de esa plantilla yo puedo empezar a instanciar personas. Por ejemplo, esta persona se llama Juan, tiene tal, no sé, 24 años de edad. Tengo otra persona que se llama María y tiene 36 años de edad. Pero pues todo eso, si lo vemos en un nivel de abstracción, la clase es la plantilla que yo utilicé para crear esas dos personas que tienen nombres y edades diferentes, pero pues ambos tienen eso en común. Yo necesito esos datos de esas personas. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. vamos a hacer un ejercicio no en Visual Studio, vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a utilizar nuestro ejemplo, un perrito. ¿Quién tiene perros en su casa? ¿O a quién le gustan los perros? Yo tengo un gran danés. Yo tengo ¿Un gran No, yo danés? sí. Órale, Sí. esos sí tan grandotes. Se está cambiando la pata. Bueno, a ver, alguien que no le gusten los perros. Es como que sí es un poco complicado que a alguien no le gusten los perros porque pues, en general no le gustarían los animales, pero, o a lo mejor hay quienes prefieren los gatos, perdón. Pero bueno, A mí en no me gustan general, los gatos. ok, bueno, sí, claro. En general, muchos les gustan los perros, a otros los gatos, como sea, pero vamos a usar de ejemplo un perrito. A ver, díganme. Ay, a ver si puedo escribir aquí, pero déjenme salgo de la presentación y lo voy a escribir aquí mismo. Em, a ver, por ahí debería de aparecerles. Sí. Ok, ahí está. Vamos a ver si es cierto. Díganme, ¿qué atributos tiene un perrito? ¿Edad? ¿Qué se les ocurre? Nombre. Ok, tiene un nombre, La raza. una La edad, raza. una raza. Muy bien. ¿Qué más puede tener? Tamaño.
tamaño. ¿Qué más se les ocurre? Otros dos más. Peso. ¿Cómo? ¿Pereza? Peso y sexo. Ah, peso y sexo. Ok, muy bien. ¿Qué métodos o qué comportamientos puede tener un perrito? Ladrar. Ladrar. Muy bien. ¿Qué más? Hacerse el muerto. Muerto. Bueno, ok, muy bien. ¿Qué más? Comer. Comer. Una de las más importantes. Hacer del baño. Juguetones. Jugar. Muy bien. Ahora, les voy a poner dos métodos que ahorita vamos a definir para qué sirven. O bueno, cuando ya estemos creando una clase perrito, vamos a ver para qué sirven. Yo le voy a poner dos muy sencillos. Set nombre y le voy a poner get nombre. ¿A qué se les ocurren que van a hacer esos dos métodos? Cuando yo digo set y get, a ver los que andan bien en inglés, ¿qué es cada uno? ¿Son verbos? Set es como definir y get es como obtener. Muy bien, entonces si yo digo set nombre, ¿qué crees que estoy haciendo? Darle un nombre. Muy bien, y si yo pongo get nombre, Es como llevándote el nombre. o dame el nombre exactamente. Lo vamos a ver un poquito más a detalle esto, pero ahorita más o menos que se queden con esa idea. Muy bien, exactamente. Déjenme regresar a la pantalla en grande. Efectivamente, estos son los atributos de un perrito y los métodos o el comportamiento de mi perrito. ¿A nombre qué tipo de dato le podríamos poner? ¿Qué se les ocurre? A nombre. Pues en general la mayoría son del mismo tipo. Sí. Creo que esta, no, era esta la que estamos haciendo. Nombre, edad, raza, tamaño, peso, sexo. Nombre, pues sería un string. Edad, un entero. Raza, un string. Tamaño, pues puede ser un flotante. Peso también. O bueno, doble, en este caso estos dos. El sexo, pues un string. En general, la mayoría son entre strings y valores enteros o dobles. ¿Sí? Bueno, aquí yo les pongo otros ejemplos de atributos, el color. Y en general fueron los mismos, de hecho. Creo que nada más cambió el color. Otros comportamientos, pues se comunica, o sea, como ustedes dijeron, ladra, se desplaza. Y bueno, los métodos set y get. Muy bien, excelente. Ya están entendiendo lo que es el proceso de abstracción de un objeto. Vamos a ver qué es esto de encapsulamiento. La propiedad de los objetos, lo que es encapsulamiento, es una propiedad de los objetos que consiste en ocultar los datos del objeto y solo permitir el acceso a estos datos a través de las llamadas a métodos públicos del objeto. Es decir, todos nosotros somos, digámoslo así, cápsulas. Tú tienes a lo mejor, no sé, nosotros todos tenemos un nombre, todos tenemos no tenemos una raza, ¿verdad? Tenemos una edad, tenemos una dirección, un teléfono, como bien dijeron. Y bien, esos datos son tuyos, tú los conoces, tú como persona los conoces. Pero a ver, si tú dijeras, vas por la calle y de repente alguien, un extraño, no sé, se ve muy sospechoso, que te acerca y te dice, oye, dame tu dirección, ¿qué le vas a decir? Que no. Sí, ¿por qué no? Ok, a ver, que una chica te dijera, dame tu teléfono, ¿qué le dirías? No, porque soy papa casada. Ah,
Excelente. Ese es un hombre fiel. Exacto, o sea, nosotros en general somos capsulitas, en donde nosotros, o aquí esto es una forma muy buena de representar lo que es el encapsulamiento. Se representa con círculos, en donde en el núcleo de digamos, de esta circunferencia en el núcleo, están los atributos, y estos atributos son privados. Después vamos a ver lo que representa cada tipo de atributo. Estos atributos nadie los puede conocer, nadie puede acceder a ellos a menos que nosotros les demos permiso. Por ejemplo, aquí es donde se representa sería más bien para el perrito, no para una persona. El perrito tiene un nombre, tiene una raza, tiene una edad, tiene un color. Pero, por ejemplo, imagínense que ese perrito pudiera hablar con otros perritos. Igual el mismo caso, otro perrito que no conoce le dice, wow, wow, dame tu nombre. Y ese perrito no quiere, pues no puede, ese otro perrito no puede acceder a ese nombre si él no lo permite. Y si él sí lo permite, ok, ¿cómo te llamas? Si él sí lo permite, pues voy a acceder a un método en el que le dice, dame tu nombre. Y el perrito, me llamo Fido. Entonces, a menos que existan métodos públicos, se les llama, en donde yo puedo acceder a esos atributos, pues puedo conocer la información. Pero si no existen esos métodos, pues yo no puedo conocer esa información más que él mismo, como persona, como perrito, como objeto, es el único que tiene acceso a esos datos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, sí, profe. Bueno, muy bien. Ventajas del encapsulamiento. Existen dos ventajas principales: la capacidad de crear módulos, que es la información o código de un objeto, puede escribirse y mantenerse independiente de todo el programa y el resto de los objetos. Es decir, a lo mejor un perrito tiene un nombre y pues ese nombre es independiente del programa principal, en este caso ya hablando más de programación, es independiente de los otros objetos y es independiente del programa principal. O sea, nadie tiene acceso a ese nombre más que el propio perrito, y él sabe o define si puede darle o no el nombre a alguien más. Eso es la capacidad de crear módulos. Y la protección de información, por supuesto, esto es muy obvio, en donde pues un objeto va a tener una interfaz pública para comunicarse. Esto de aquí es clave. Interfaz pública. A esto de aquí que está alrededor de este círculo, todo esto que está aquí alrededor, que son los métodos, se les llama interfaz pública. ¿Sí? Esta interfaz le sirve para comunicarse con otros objetos de tal manera que puedes obtener información de ellos. Pues el perrito se llama Fido y me dijo que tenía 2 años de edad. Entonces, yo tuve que acceder a él a través de una pregunta. Ujú. Y bueno, pero yo no puedo ir y cambiarle, no, pues ahora te llamas Juanito y tienes 3 años de edad. Pues no, o sea, eso es la protección de información. Tú no puedes llegar con alguien y decirle, ya no te llamas así, te llamas diferente. Bueno, a menos el que es papá casada, a lo mejor él sí. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, Sí, pero profe. Muy bien. Ahora díganme, ¿qué analogía? Esta es una muy buena analogía. El encapsulamiento, pues literalmente lo podemos ver como una cápsula. A ver, díganme, ¿qué tiene esta cápsula adentro? ¿Qué tiene esta capsulita de aquí adentro? No se sabe por qué el Pues, contenido está tapado Muy bien, está protegido. ¿Y para qué sirve la cápsula? para proteger el Para contenido. proteger. Ok, y bueno, más generalmente, una cápsula, ¿para qué te sirve a ti? O sea, si tú te tomas una pastilla, ¿para qué te sirve? Pero se para supone aliviar que el una enfermedad. encapsulado es para asegurar que la medicina llegue al estómago. Ajá. Efectivamente.
Y cuando tú te tomas una pastilla, pues ¿con qué finalidad te la tomas realmente? Para quitar un malestar. Muy bien, para quitar un malestar, para mejorar a lo mejor alguna enfermedad. Pues es Tatuaje. exactamente la misma analogía. Tú no sabes qué es lo que tiene la cápsula dentro, no sabes qué es eso que está dentro de él. Y pues tú solamente sabes que te va a servir para algo, pues eso es una interfaz pública, o sea, una forma de, o sea, ¿qué es esto? Yo me lo voy a tomar porque me dijo el doctor. Pero pues a fin de cuentas, tú lo único que puedes ver es lo que está por fuera, lo que te permite ver, en este caso, la cápsula. ¿Sí queda claro? Y bueno, ¿alguien se acuerda o vio esta caricatura? ¿Nunca la llegaron a ver? Sí la vi, pero ya no me acuerdo bien. Sí, Yo me caí que hasta batallé para encontrar esta imagen porque no me acordaba cómo era esa caricatura. Me gustaba mucho cuando estaba pequeño, pero se llama Osmosis Jones, por si no se acuerdan. Pues exactamente, o sea, me acordé cuando vi esta analogía de una cápsula de este monito que, díganme, pues él, o sea, realmente no sabe, no me acuerdo ni cómo se llama, la verdad. Y me acuerdo solamente que era una cápsula que alguien, el niño o no sé qué, se había tomado, pero pues él también tiene acciones. ¿Y cuál es su acción? Pues o sea, su contenido no sabemos qué es, pero cuáles son las acciones o el comportamiento de él, pues él es disparar y eliminar este virus, en este caso, o bacterias, no sé qué sea. Bueno, es una buena analogía y me acordé de esta de caricatura por si algunos se acuerdan también de ella. ¿cómo se llama, Bueno, perdón? Osmosis Jones, así se llama. Ok. Y ya jamás la volví a ver, ¿sabe qué le pasaría? Pues quedó en el olvido, esa caricatura. Bueno, vamos a ver lo que es un mensaje. Un mensaje es una interrelación entre objetos, pues esto es algo muy claro. Yo tengo un perrito A que tiene su nombre, su raza, su edad, su color. Yo tengo un perrito B que tiene otro nombre, otra raza, otra edad, otro color. ¿Cómo voy a poder acceder a ellos o cómo se van a comunicar ellos dos? Pues a través de mensajes. Todos lo hacemos de esta manera. Su compañero le habla al otro compañero, oye, ¿sí le entiendes a la tarea? No, la neta no. Eso es un mensaje. Esa es una comunicación. En este caso, el paradigma de programar orientado a objetos te permite que a través de los mensajes que se envía a un objeto y otro, tú puedes hacer programas muchísimo más complejos, aplicaciones más complejas. Por eso es el paradigma, porque nosotros empezamos a ver esta programación como el mundo real, como un objeto que se comunica y se interrelaciona con otro objeto. Y bueno, pues entonces un mensaje es en donde es una interrelación donde se solicita y se brinda información. Para enviar o recibir un mensaje se utilizan los métodos públicos. ¿Qué quedamos que eran estos métodos públicos? ¿Cómo se le llamaba? ¿Quién me dice? Les dije que no se les tenía que olvidar hace como 3 diapositivas. Los atributos. No, no. Eso sí son dos cosas muy diferentes. Los métodos públicos se le llama también Mm, inter, in- inter, ¿Interfaces? No. interfaz pública. mm, Los métodos públicos se le llama también interfaz pública. O sea que es muy claro recordarlo porque ¿qué es una interfaz? Pues es algo que te permite interactuar, ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces, la interfaz o métodos públicos es todo lo que se encuentra aquí alrededor y no van a ser para nosotros en programación más que funciones que realizan algo y que acceden a los atributos. ¿Sí queda claro? Bueno, sí. en caso de realizar un cambio en los atributos del objeto, se pasan parámetros al método. Es decir, si yo supongamos que sí le puedo decir al perrito que se cambie el nombre.
voy a acceder a este método. El método no es más que una analogía de una función, digámoslo así. Entonces yo tengo void, set nombre, y entre paréntesis, ¿qué tipo de argumento le tengo que mandar a esa función? El nombre. Y exactamente, ¿y ese nombre de qué tipo de dato va a ser? Pues string or char. Muy bien, exactamente. Entonces, a través de estos métodos o esta interfaz pública, o sea que ya se refiere a todos los métodos públicos que tiene la clase, pues yo voy a poder acceder a estos atributos que están aquí adentro y poder hacer cambios en ellos. Si no existe esta interfaz, pues yo jamás voy a poderle cambiar este nombre. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, vamos a ver lo que es el control de acceso a miembros. Todo esto va a venir en el examen, entonces ya lo tienen, pero sí lo tienen que estudiar bien y lo tienen que tener bien claro cada cosa. Ah, por cierto, ya les hice el examen, entonces no se vayan a confiar porque sí está para 1 hora, ¿eh? Entonces, sí tienen que echarle ganas. No se vayan a confiar. Ok. Bueno, a pesar de que es teoría, pero sí tiene bastantita. Bueno, los especificadores de acceso a miembros son public, private y protected. Muy claro está, bueno, como está en inglés, pues se ve muy claro qué es cada uno, pero los vamos a ver bien a detalle para que no queden dudas. Estos especificadores controlan el acceso a los atributos, es decir, estos especificadores controlan qué tipo de acceso les voy a dar a mis datos privados, bueno, mis datos o atributos encapsulados. Es decir, al nombre, a la edad, a la raza, al carácter, todo eso. ¿Sí? El modo de acceso predeterminado para las clases es private. Es decir, si yo no defino qué tipo de acceso va a tener un atributo, pues el compilador te lo va a poner por default, en este caso en C++ te lo va a poner como privado. ¿Sí queda claro? Entonces, de modo que todos los atributos y los métodos que se encuentren después del encabezado de la clase y antes de cualquier otro especificador de acceso o bien aunque no exista, todo va a ser de carácter privado. Por eso es el acceso predeterminado para las clases. Vamos a ver qué es lo que es private. Los miembros privados de una clase solo son accesibles por los propios miembros de la clase. En este caso, yo, como persona, soy el único que tiene acceso a mi nombre, a mi teléfono, y soy el único que lo puede cambiar. Nadie más, imagínate que llega Movistar y me dice, te voy a cambiar de número porque quiero que seas Movistar. Y que él tuviera acceso a mi teléfono y que me dice, sí, ya te cambié a Movistar, bienvenido a Movistar. Bueno, no sé si alguien se lo han hecho, porque sí lo hacen. Pero pues, esta es una muy buena analogía, porque solamente yo tengo acceso a mi control de mi teléfono y a mi número, y ellos no pueden tener acceso a menos que yo se los permita, y eso es a través ¿del qué? El NIP de cambio de número, esas cosas. Entonces, los modificadores de acceso tipo privados, pues nadie puede acceder a ellos, solamente yo como objeto soy el único que tiene acceso a ellos. Ni los métodos de otros objetos, solamente yo como objeto y mi propia interfaz, que son mis métodos que me describen, que definen mi comportamiento, son los únicos que pueden acceder a mis atributos. Pero ni otros objetos, es decir, otra persona que llegue y me diga, yo te puedo cambiar el número de teléfono. No, ni clases derivadas. Ya cuando veamos herencia vamos a ver qué son las clases derivadas. El acceso private se comporta de manera similar al acceso privado,
Ah, ya que me equivoqué. Aquí no es private, aquí es protected. Con razón me quedé. ¿Quién se los cambio? Aquí se me fue un errorcillo por ahí. Listo. El modificador de acceso protected es muy similar al privado con las funciones externas o métodos de otros objetos, pero aquí en este tipo de acceso las clases derivadas se comportan como público y me parece que si mal no recuerdo también las clases friend, pero eso ya lo vamos a ver después. En general no es recomendable usar atributos protegidos porque se rompe lo que es el encapsulamiento, ¿sí? El encapsulamiento es una de las bases de la programación orientada a objetos. Entonces, si yo le estoy dando permiso a otras personas que sí accedan a mis atributos personales, digámoslo así, pues entonces estoy de cierta manera, le estoy dando en la torre al paradigma de la programación orientada a objetos y estoy permitiendo que todos me hagan lo que quieran. Pues entonces, en este caso no es como la interfaz pública, bueno, como el acceso público, pero pues sí le estoy permitiendo a clases derivadas y me parece que también a las friend, que puedan cambiar o modificar datos míos. ¿Queda claro? ¿Sí siguen ahí o ya se durmieron? Sí, sería como, por ejemplo, contraseñas, ¿no? Exactamente, contraseñas, muy bien. Ahí sí hay que tener cuidado nada más cuando se use protected, hay que saber muy bien cuándo utilizarlo para que no rompas el esquema del paradigma de orientación a objetos, ¿sí? Lo que es encapsulamiento. Y bueno, el modificador de acceso público, pues ese sí ya es más que obvio, ¿verdad? O sea, cualquier persona, objeto, cualquier parte del programa, todo, o sea, todos tienen acceso a eso. El principal objetivo de los miembros públicos es presentar una vista de los servicios, podríamos llamarlo así, a los métodos de la clase, ¿sí? Estos servicios, como les acabo de decir, o métodos, es la interfaz pública. Bueno, vamos a ver cómo se declara una clase. Ahora sí ya vimos todo lo que necesitábamos saber para empezar a programar. ¿Cómo se declara una clase? Bueno, primero, la palabra reservada, class. Está fácil, ¿no? No se les olvida. No. No, ya guardada. Qué bueno, ya almacenada en su disco duro de la cabeza. Muy bien, class es algo muy sencillo. Yo voy a definir una clase, pues uso class. El identificador de la clase, los modificadores de acceso para clases derivadas. Esta parte de aquí, esta partecita de aquí, ahorita no le tomemos todavía importancia porque esto es para herencia, ¿sí? Esto es para clases derivadas. Hasta ahorita nada más nos vamos a enfocar en esto, que es la palabra reservada class, el identificador de la clase y la lista de miembros. En este caso, los miembros van a ser los atributos y los métodos. ¿Por qué me gustó o por qué quise empezar viendo estructuras anidadas y después migrar a estructuras en lenguaje en C? Porque es una buena manera de que ustedes se den cuenta de lo que es una clase. Una clase la podemos ver como una estructura, donde esa clase va a tener atributos y va a tener métodos que van a ser sus miembros. En este caso, los miembros pues son el nombre, la edad, etcétera, etcétera. Y los atributos, digo, los métodos van a ser sus funciones que hacen algo. Como bien se los dejé, me parece que en la tarea, ¿no? Donde creo que tienen que hacer unas estructuras y eso. Sí, sí más o menos ven la idea de cómo se relacionan. Sí, profe. Bueno, y pues la lista de identificadores de los objetos. Por eso se los puse aquí. Se asemeja a la declaración de estructuras en lenguaje en C, pero aquí ya en C++, pues nosotros aparte de los miembros que son tipos de datos, ya también tenemos los métodos que son funciones que hacen algo. Y bueno, ya después de todo este rollo y demás, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de declaración de una clase. Bueno, pues en C++, en Visual Studio,
lo primero que tenemos son las librerías en IOStream, el stdlib, bueno, este no es necesario. El string, pues ya sabemos que lo necesitamos para poder manejar strings. ¿Sí? A ver, permítanme. Ya es que están tocando aquí en mi casa. Bueno. El using namespace std, bueno, el espacio de nombres std, que también ya lo vimos. Lo que son espacios de nombres. Muy bien. Entonces, yo tengo la clase perro. Yo voy a definir aquí una clase perro. Ya anteriormente hicimos lo que es el proceso de abstracción de datos para una clase perro, en donde yo definí el nombre, definí la raza. Ay, mi perro también hablando de... Donde yo definí el nombre, definí la raza, definí el color, definí la edad, definí el peso y definí el carácter. Todos estos son datos que tienen un tipo de dato. La mayoría es un string, la edad le puse entero, el peso lo puse flotante, o puede ser doble, y el carácter lo puse tipo string. Le puse también los métodos o el comportamiento de mi clase perrito, donde yo definí una función. Si se fijan aquí, esta es una definición de una función. Void come, void comunica, void desplaza, string get nombre, int get edad y void set raza, string raza. Todos estos de aquí, que son los métodos o la interfaz pública que tiene mi clase perro, todos estos son funciones realmente. Nosotros lo vemos como funciones, ¿sí? Entonces, yo aquí definí el modificador de acceso private, es decir, que todo lo que esté después de estos dos puntitos hasta el siguiente identificador va a ser privado. Si yo aquí pongo estos datos, significa que todos estos datos son privados. Si yo pusiera aquí funciones también que sea, no sé, set o get nombre, pues también van a ser privados. Y como ya llegué al siguiente identificador, los métodos van a ser públicos, todo lo que esté después hasta que termina la definición de la clase. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Dime. Ahí al final de hacer la clase, pues había puesto como identificadores de objetos o algo así, ¿no? Antes del punto y coma. Lista Esta de parte de identificadores. lista de identificadores de objetos. Ujú. Ajá. Ahí sería como, por ejemplo, en el ejemplo sería como qué tantos perros voy a tener o Ajá, exacto. Ya sería como tú darle los nombres. definirle, lo podemos asimilar mucho a una estructura, en donde tú, después de esta partecita de aquí, tú le puedes poner, a lo mejor existe una clase perro que se llama Chucho, o una clase perro que se llama Fido, y tú los puedes definir aquí. Y van a existir en todo el programa, ¿correcto? Pero eso no es muy común o no es muy usual utilizarlo porque es mejor instanciarlo en donde se vaya a utilizar. ¿Sí queda claro? Ok. Sí, y por ejemplo, bueno, aquí solo hay private y public, pero ahí el protected, como que sería como cuál sería un ejemplo. ¿Qué creen que le podríamos poner de protected a un perrito? O sea, algo que, pues es que en este caso es más utilizado para clases friend y para clases derivadas. Entonces, pues a lo mejor un atributo es como un intermedio entre el privado y el público. Pues, la ¿Podría misma ser la estructura podría dirección? ser. La Ándale, dirección por si se pierde. pues sí, podría ser. Pero no es, bueno, ya cuando lo veamos más a detalle, un poco más adelante, a lo mejor me entienden más, porque no es algo así como de que, sí puedes acceder, pero no. Es más como de quién puede acceder a ese dato. A lo mejor, digámoslo así, que este perrito tiene un dueño, digámoslo así.
Y ese dueño puede acceder a esa dirección del perrito. Entonces puede que como ya tenemos una clase diferente a otra, puede que sí lo podamos definir como amigos. Y sí le podríamos poner un atributo protected de ese tipo, como comentaba. Pero por lo mientras ahorita trabajemos con estos dos para no romper lo que es el encapsulamiento y ya cuando lleguemos más adelante, pues a lo mejor se quedan más claro cuándo podríamos utilizar los atributos protected. ¿Sí? Bueno, Ok. ¿dudas de esto? Pues No. no. Bueno, ya se acabó el tiempo. Ya faltan 2 minutos. Mañana, no, mañana no va, ya el lunes. El lunes continuamos con esta parte de la presentación. Vamos a hacer nada más un ejemplo la siguiente semana. Vamos a hacer ejemplos de todo esto y, bueno, ejercicios. Y pues ya prepararse para su examen. Ya para que estén listos Ok. para empezar a crear objetos en programación. La siguiente semana vamos a empezar a crear clases ya en Visual Studio. Bueno, dudas. ¿Todo claro? Sí, profe. Entonces el examen va a ser, ¿qué día? Sí, el jueves. El jueves de la siguiente semana, Sí, habíamos quedado en jueves. jueves 24, va a ser a través de Teams, va a ser como si fuera una tarea, pero es un cuestionario. Se me hizo más fácil hacerlo así, porque ya Teams me va a decir sus resultados. Y entonces lunes y martes hacemos ejercicios, miércoles pues dudas de todo lo que tengan y ya, el jueves el examen. Ok. Ok, Bueno, gracias. tómense ahorita el tiempo nada más para que continúen con su tarea. Me parece que esta la entregan el domingo y Sí, también para que la siguiente tarea, porque les voy a dejar tarea de esto, ya empezar a hacer clases. Se las voy a dejar el fin de semana, pero pues igual la van a tener que hacer la siguiente semana y la van a entregar igual hasta el otro domingo. está bien. Bueno, Y con eso sería su calificación de primer parcial. ¿Sale? Sale. ok. Gracias, profe. Bueno, si no tienen dudas, déjenme tomar lista, aguántenme tantito. No se me vayan a desconectar porque ahora nada más son 17. Qué raro, antes había 18. Alguien se salió antes de tiempo. Profe, Dime. ¿y los videos que se graban aquí en Teams se podrían subir a YouTube? Sí, de hecho sí. Solo que no. Pues realmente no, no lo había hecho. Voy a tratar de hacerlo. A subirlo a un canal o algo. Bueno, si no tienen dudas, nos vemos porque ya es tarde para que tomen su siguiente clase. Y sí, eso de YouTube, pues voy a tratar de hacerlo. Que ya son varios y ya se me están juntando. Ok, profe. Bueno, Bueno, gracias. nos vemos. Que descansen, buen fin de semana. Bye. Gracias igualmente. Hasta luego. Profe. Sí, díganme.